Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de TVLA. Les habla Abner de la Mora y dentro de la serie de tradiciones, verdades y engaños vamos a ver el día de hoy la parte número 4 que la hemos titulado El rapto en el fin de los tiempos. Bueno, en términos generales, el rapto en cuanto a lo que es escatología cristiana o llamado arrebatamiento de la iglesia, es la creencia de que al descender Jesús del cielo, los muertos que llevaron una vida cristiana fiel van a ser resucitados y aquellos creyentes fieles que se encuentren vivos en ese momento serán raptados, llevados de la tierra en forma secreta, esto sin previo aviso, y los creyentes muertos serán resucitados para encontrarse con Dios en el cielo. Esa es la base teórica del concepto. Ahora, el concepto o la palabra rapto es una conjugación que viene del base del idioma griego. Y esto viene del verbo harpazo, que suena como zarpazo, muy similar, pero es harpazo, que significa arrebatar, tomar, llevar, raptar, o verbos similares. Ahora, en lo que es el concepto latín, en cuanto a la vulgata latina, esto se traduce como rapiemur y tiene un significado similar a lo que es arpazo, que significa, o viene del verbo rapio, que significa raptar, arrebatar, llevar. Y acá, bueno, otro concepto que llama la atención es que es tomar por la fuerza, o verbos similares. Entonces, si nosotros pudiéramos decir en qué se traduce el concepto del rapto, viene siendo, ¿cierto?, una persona que es tomada por la fuerza y es llevada en contra de su voluntad. Eso es algo que tenemos que entender como base lo que hay detrás de este concepto, lo que hay detrás del concepto arpazo, es decir, te llevan en contra de tu voluntad. Bien, eso es rapto o arrebatamiento. Entonces, lo invitamos a conocer la verdad que hay detrás del rapto y todo esto desde la base de la raíz del hebreo original. Acompáñenos. Bueno, el rapto en sí, como concepto, tiene su base en varias interpretaciones y que nacen desde el libro bíblico de Primera de Tesalonicenses. Nosotros estamos hablando del capítulo 4, 15 al 17, y que esto se relaciona con la interpretación de varios otros pasajes bíblicos en otros libros, tales como Segunda de Tesalonicenses, como el Evangelio de Mateo, el libro de Daniel, el libro del Apocalipsis. Bien, entonces, pero la base del concepto del rapto está en Primera de Tesalonicenses, ¿ya? Y desde ahí se va relacionando con estos otros versículos bíblicos. Bien, entonces la primera base bíblica que tenemos es Segunda de Tesalonicenses 2:1-4, que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esto lo vamos a recalcar. La parte final que dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Significa que está muy pronto. Nadie os engañe de ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo cual es conocido también como el anticristo. Esta es la base. La base es que cuando esto ocurra, que se manifieste el hombre de pecado, ¿cierto? El Señor vendrá, ¿cierto?, de manera secreta y se va a llevar a su pueblo escogido. Y dice acá, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, este es el versículo específico del cual se toma la base del arrebatamiento o del rapto. Que cuando ocurra, que venga el hombre de pecado, ¿cierto?, el anticristo, la bestia, la iglesia va a ser arrebatada o raptada. Bueno, esta creencia teológica en cuanto al significado exacto, momento, relativo a otros eventos escatológicos y el impacto que tiene el rapto en sí mismo, se mantiene en disputa entre los distintos creyentes, ¿cierto?, cristianos, de las distintas denominaciones religiosas, esto es hasta el día de hoy. Y esto tiene que ser un precedente muy importante, ¿ya?, en que por qué ocurre esto. Como se ha explicado en otros videos, ¿cierto?, la Biblia se interpreta a sí misma y no tiene que tener un sinnúmero de interpretaciones, que eso estaría incorrecto. Bien, entonces, como hablábamos en otros videos, ¿cierto?, por la causa de que existen tantas corrientes religiosas y tantos doctores teólogos, ocurren este tipo de situaciones. Entonces, esto está en disputa hasta el día de hoy, pero aquí lo vamos a develar. Entonces, estas interpretaciones, en cuanto a lo que tiene que ver con el rapto, tiene tres corrientes teológicas en cuanto a la interpretación de estos pasajes bíblicos. Entonces, estos se dividen en tres corrientes, ¿ya? Y una corriente se le denominan los amileniaristas, otra corriente son los premileniaristas y los otros son los postmileniaristas. ¿Okay? Entendiéndose que el término de mileniarista viene del concepto del milenio o del reino milenial. Entonces eso significa que algunos están a favor de eso, otros están en contra, ¿ya? Y los que están a favor también tienen discrepancias en cuanto a la venida o el llamado rapto. ¿Bien? Entonces estas posturas o estas corrientes teológicas se subdividen en otras que son propias, ¿cierto?, de las denominaciones. O sea, mucha teoría, mucho concepto, mucha doctrina humana, mucho de lo que yo creo, de lo que yo pienso, que yo me imagino, lo cual claramente que no es bíblico, como lo hemos expresado en otros videos. Bien, entonces, dentro de las primeras corrientes, lo que es amileniarista, entendiendo acá previo pasaje bíblico, ¿cierto?, de donde se presenta el reino del milenio, que es en Apocalipsis 24, que dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado el juicio, y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por las palabras de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Okay? Entonces este es el pasaje bíblico, ¿cierto?, en el cual se genera esta teoría, ¿cierto?, donde existen estas corrientes de los que están a favor de este milenio, otros no están a favor de este milenio. ¿Bien? Entonces, pero aquí la escritura es concreta y precisa. Dice: todos aquellos que no habían recibido la marca ni habían adorado a la bestia, ¿cierto?, vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Entonces, la primera corriente de lo que es amileniaristas, eso significa A,
es estar en contra o no aceptar. Por lo tanto, ellos de plano rechazan la creencia de que Yeshua, Yeshua Hamashiach, o Jesús mal nombrado Jesucristo, tendría un reinado físico de 1000 años literales en la tierra. Se rechaza esa teoría. Sostienen que los 1000 años mencionados en el Apocalipsis 20, la escritura que acabamos de ver, es un número figurativo, no es una descripción literal. Esto interpretado por un tiempo indefinido, ¿cierto?, de la fundación, entre la fundación de la iglesia y la segunda venida de Yeshua. Y que actualmente Yeshua ya está reinando desde el cielo junto con sus santos a través de su santa iglesia. Bien. No suelen usar el término rapto o arrebatamiento para referirse al evento del encuentro con Yeshua en el cielo. Para ellos esto es un suceso que ocurrirá en el mismo evento en la segunda venida. En la segunda venida va a desencadenarse todo. Juicio, ¿cierto? Y los justos van a irse al cielo, los injustos se van a ir al infierno. ¿Bien? Ahora, dentro de los que apoyan esta corriente, claramente está la Iglesia Católica y también hay un grupo importante de protestantes tradicionales, ¿bien?, digamos evangélicos protestantes. Entonces, esta es la corriente amilenarista. Y luego vamos a ver cuáles están en lo correcto. ¿Bien? La segunda que vamos a revisar son los postmilenaristas. Post significa que es posterior. Es decir, ellos dicen que postulan que Yeshua va a venir después de que ocurra el reino milenial. ¿Cierto? Y que durante todo ese milenio, esos 1000 años, va a ser una especie de era dorada, un milenio dorado, donde va a ser un tiempo de evangelización, donde todo el mundo, ¿cierto?, se va a convertir, ¿cierto?, y todo el mundo después va a ser feliz, ¿cierto?, como una paradis, como dicen. Entonces, los postmilenaristas comúnmente ven el arrebatamiento al igual que los amilenaristas, o sea, que los que están en contra del milenio. Es decir, ellos creen que en la venida, ¿cierto?, de Yeshua se va a materializar todo. O sea, él viene, rapta, se lleva a los justos, juzga a los perversos y a los malos y se van al infierno, ¿cierto? Y luego somos todos felices comiendo perdices. Entonces, eso es lo que se establece acá en términos generales con los postmilenaristas. Bien. Entonces tenemos amilenaristas y postmilenaristas. Entonces tenemos, ¿cierto?, la tercera corriente, que sería los premilenaristas. Y los premilenaristas, es decir, antes del milenio, significa que sí, yo creo en que el milenio va a ser realmente un periodo de 1000 años literales. ¿Okay? Y esto, ¿cuándo va a ser? ¿Cierto? Previo, ¿cierto?, de todo el proceso de evangelización o de evangelismo, ¿cierto?, desde que Cristo vino por primera vez, fue crucificado, desde ahí, ¿cierto?, en adelante, hasta el tiempo actual, ¿cierto?, que toda la proclamación del evangelio haya fracasado, ¿cierto?, y que el mundo se torne ya en ruina y en caos, ¿cierto?, es cuando Cristo va a retornar y va a reinar con sus santos durante 1000 años. ¿Okay? Y eso claramente va a ser previo a un periodo de 7 años de tribulación. Eso de acuerdo a lo que está en las escrituras de Daniel. Y los justos, ¿cierto?, van a ser resucitados. Satán, ¿cierto?, va a ser atado y encerrado en el abismo por 1000 años. Después, al final de esos 1000 años, Satán va a ser desatado y va a intentar, ¿cierto?, no retornar su poder, corromper a la humanidad nuevamente, pero sin resultados, y ahí va a recibir, ¿cierto?, su castigo definitivo, y ahí los justos, ¿cierto?,
van a resucitar, ¿cierto? O los que estén todavía sepultados, digamos, los denominados perdidos, los pecadores, van a ser resucitados, ¿cierto? Y ellos claramente van a ser juzgados, van a ser llevados al lago de fuego, ¿cierto? O al Gehenna, donde van a ser condenados por tormento eterno. Entonces luego de eso la tierra va a ser limpiada por fuego y se transformará en lugar de morada eterna de los redimidos. Entonces, de estas 13 corrientes, digamos, amileniaristas, postmileniaristas y premileniaristas, ¿cierto? Vamos a ver acá en un cronograma, ¿cierto? Un resumen de las posturas de cada uno, y a la luz de la escritura vamos a ver quiénes están en lo correcto. Entonces acá tenemos el reino del milenio, ¿cierto? Entendiéndose que el reino del milenio es el reino de 1000 años, donde Yeshua va a reinar sobre la tierra con sus escogidos. Y aquí tenemos una línea de tiempo, ya con algunos de los eventos más importantes. ¿Bien? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, la crucifixión, el nuevo pacto, toda la era de evangelización. Luego tenemos un tiempo de tribulación de 7 años, ¿ya? Y de acuerdo a esta línea de tiempo tenemos la segunda venida de Yeshua, ¿cierto? Luego tenemos la guerra de Jarmegido, malamente mencionada como Armagedón. Tenemos luego el reino milenial, ¿cierto? De acuerdo al Apocalipsis 20, donde, ¿cierto?, muchas escrituras nos dicen que los niños, ¿cierto?, van a apacentar al león y el león jugará con la cebra, ¿cierto? Y ya no va a haber maldad en el reino milenial. Posteriormente, ¿cierto?, teníamos, ¿cierto?, que Satanás, bueno, acá también el reino milenial va a ser atado por 1000 años, posteriormente va a ser desatado, él nuevamente va a corromper a la humanidad y ahí va a ser la guerra de Gog y Magog. Y posteriormente viene el juicio del gran trono blanco, ¿cierto?, donde va a ser la segunda resurrección y ahí va a ser el juicio final y luego ya tierra nueva o paraíso. Entonces, dentro de toda esta línea y enfocándonos a las posturas de cada una de estas corrientes, los amileniaristas dicen que, ¿cierto?, ellos no creen en este reino milenial, por lo tanto para ellos esto es algo tópico, es algo simbólico, por lo tanto lo que ellos esperan es que en algún momento, claramente que antes que empiecen las dificultades y los problemas, ¿cierto?, acá Yeshua va a tener su segunda venida, o sea, él va a venir acá, ¿cierto?, y ahí va a generar todos los juicios que vienen de aquí para adelante, lo va a hacer todo acá en este momento. Bien, ahí es donde él a los buenos se los va a llevar al cielo, ¿cierto?, y a los malos los va a juzgar y los va a condenar y los va a mandar acá al lago de fuego o al Gehenna. Ellos claramente no creen en un rapto secreto, ellos hablan de la venida, ¿ok? Y que además para ellos solamente va a haber una sola resurrección, claramente no dos, ¿ya?, sino que solamente una, y que las profecías del Antiguo Testamento son para cumplirse en la iglesia actual, que eso ya se está viviendo. Bien, entonces eso es en síntesis la postura de los amileniaristas. Bien, ahora la postura de los postmileniaristas dicen que efectivamente ellos sí creen en un reino milenial, pero que la venida del Mesías, ¿cierto?, o del Mashiach va a ser posterior a los 1000 años de reinado. Y dicen que estos 1000 años van a ser una época dorada donde va a ser de evangelismo y todo el mundo se va a salvar. ¿Bien? Entonces que después, posteriormente, va a ser la segunda venida. Ellos creen exactamente igual que los amileniaristas en cuanto al concepto o las bases. Es decir, salvo en que ellos sí creen en el que va a haber un reino milenial, pero va a ser una época de evangelización. Pero claramente que ellos no creen tampoco en que van a haber dos resurrecciones y al igual que el cumplimiento de las profecías también ya se están dando ahora y, ¿cierto?, apoyan principalmente a las teorías de los amileniaristas. Bien, exactamente para ellos igual, cuando sea la segunda venida posterior al reino milenial, para ellos también va a ser el juicio de todo el resto de las otras cosas descritas en la escritura.
Satán, los buenos van a recibir su premio, los malos van a ser juzgados. Bien, entonces, y luego tenemos, ¿cierto?, los premileniaristas. Los premileniaristas efectivamente dicen que, de acuerdo a esta línea de tiempo, es en lo que se cree y que es lo que, de acuerdo a las escrituras, es lo que está más correcto. ¿Okay? De acuerdo a la escritura, este es el orden. ¿Okay? Estamos hoy en día en el nuevo pacto, estamos ya entrando acá a este proceso, ¿cierto?, de la tribulación. Posteriormente viene la segunda venida de Yahshua. Posteriormente, ¿cierto?, tenemos la guerra de Jarmegido, el reino milenial, el encarcelamiento de Hasatán, la liberación, la guerra final, el juicio del trono blanco, que es la segunda resurrección, y la tierra nueva. Por lo tanto, tenemos la primera resurrección, ¿cierto?, con la venida de Yeshua, y la segunda resurrección en el juicio del trono blanco. Por lo tanto, sí, postulan de que va a existir un reino físico de 1000 años, que la segunda venida sí inaugura el reinado, que existen dos resurrecciones, de que habrá un gran juicio, que habrá una eternidad, ¿ya? Y sí, algunos creen, ¿cierto?, en un rapto secreto. O sea, eso significa que no todos creen en un rapto secreto. Bien, entonces, si esto lo llevamos a lo que es la escritura, inmediatamente vamos a despejar las incógnitas para ver cuáles de estas tendencias son correctas o no. Entonces, desde ya, como les digo, que los premilenaristas o los premilenios son los que están en lo correcto. Bien, de acuerdo a las escrituras, ¿cierto?, en Apocalipsis 26 dice que es bendito cualquiera que tiene parte en la primera resurrección, porque sobre él la segunda muerte no tiene poder. Por el contrario, ellos serán Kohanim de Yahweh y del Mashiach. Eso significa sacerdotes o servidores, levitas de Yahweh y del Mashiach, de Yahshua, y gobernarán por él por 1000 años. Y en Apocalipsis 25, ¿cierto?, para reforzar esto, dice que el resto de los muertos, hablando de la primera venida o de la primera resurrección, no vinieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces, con estas escrituras sólidas, inmediatamente ya descartamos que la postura amilenial y postmilenial está incorrecta, porque ellos no creen en que van a haber dos resurrecciones y que va a haber un reino de milenio, ¿cierto?, efectivo, con Yeshua gobernando la tierra. Bien, estas escrituras inmediatamente despejan eso. Por lo tanto, inmediatamente las descartamos, quedando clara de que las teorías de amilenialismo y postmilenialismo carecen de bases bíblicas. Por lo tanto, premilenialismo sería lo correcto. Bien, entonces vamos a hacer un breve alto musical, ¿cierto?, para llegar y explicar, para quizás algunos que nunca han visto algunos videos anteriores, ¿cierto?, unos conceptos o palabras claves en hebreo, ya, de la cual tenemos la primera, que es Yahweh o Jehová, que es el nombre correcto de el mal llamado Dios. De igual manera tenemos Elohim, que es el nombre que también se le da al creador o al Dios de la creación. Yeshua HaMashiach, como mencionaba, es el verdadero nombre del mal llamado Jesús el Mesías. El Ruach HaKodesh es el mal llamado Espíritu Santo, que es el aliento de vida. Rohim son espíritus de bien o de mal. Kadosh significa santo, santificado. La Torá es la ley de Dios, ¿cierto?, o instrucciones, principios de vida. Son los primeros 5 libros del que se conoce como el Antiguo Pacto o Tanaj. El Brit Hadashah es el nuevo pacto de la Biblia, también conocido como Nuevo Testamento. Sera es descendencia, semilla, simiente. Gentil Goyim es como se le denomina a cualquier persona que no es israelita, ni es de alguna de las tribus de Judá, ni de José,
o de Israel. Malach es un ángel o mensajero, es el nombre correcto de los que se le llama ángeles. Un shofar es una trompeta o es en base a un cuerno de un carnero. Un moed, un moedín, vienen siendo las fiestas del Eterno o las fiestas de Yahweh, no las fiestas paganas romanas que se celebran hoy por hoy. Bien, entonces, respecto de los premileniaristas, hablábamos de que efectivamente se concuerda dentro de todas las ramas, ¿cierto? Cristiana o angélico, de que efectivamente va a haber un reino milenial y que eso va a ser posterior a la venida del Mashiach. Bien, pero dentro de esto se forma acá también algunas discrepancias y que son con respecto a los 7 años de tribulación establecidos, ¿cierto?, en Daniel 9:24, ¿cierto?, hablando de las semanas, las 70 semanas. Entonces los premileniaristas se subdividen en varias corrientes teológicas, ya, como les decía, todas son corrientes cristiano-evangélicas, y ellos, ¿cierto?, establecen una corriente que es pretribulacionistas o de pretribulación. Eso significa que me van a venir a buscar o me van a raptar antes de que empiecen los problemas. No voy a sufrir. Los semi-tribulacionistas es que esto va a ser durante ese periodo de tribulación o a la mitad de esa tribulación, ¿cierto? Entendiendo que este tiempo de tribulación se divide en dos partes, que es la tribulación y la gran tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio. Posteriormente tenemos los post-tribulacionistas, entendiendo pre, ante, semi, durante, y post es después de la tribulación. ¿Ya? Estas son corrientes. Acá hay 5 corrientes. ¿Ya? Hay una corriente también que se le llama Preirá, que la corriente Preirá dice que va a ser ya en algún momento, ¿ya?, dentro de la tribulación, pero específicamente, ¿cierto?, no establece con exactitud cuándo, pero que va a ser en algún momento, ¿cierto? Algunos dicen después del sexto sello, ¿cierto? Algo muy similar a lo que ocurre con los que mantienen una tendencia parcial. Bien, entonces ellos principalmente se basan en que en el libro de Daniel, ¿cierto?, en que en vez de pasar, ¿cierto?, los 7 años solamente van a ser 3 años y medio, ¿cierto?, y que va a ser solamente de tribulación, no de gran tribulación. Pero en términos generales, acá nosotros nos vamos a centrar dentro de los 3 primeros conceptos, ya descartando de plano el 4 y el 5. Si usted gusta, lo puede por ahí también investigar por su cuenta, ¿ya? Pero claramente no aplican. En beneficio del tiempo no nos vamos a centrar mucho en ellos, salvo en los primeros 3. Entonces, continuando, con respecto a las 70 semanas, esto está en el libro de Daniel 9:24-25 y dice lo siguiente: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, Kadosh, para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para borrar las iniquidades, para hacer expiación por las iniquidades y para traer justicia eterna y para sellar visión y profeta y para ungir el lugar Kadosh Kadoshim, que es el lugar santísimo. Conoce, por lo tanto, y entiende que 7 semanas de años pasarán entre el dictado decreto para restaurar y reedificar Jerusalén, que es Jerusalén, para que el Mashiach, el príncipe, Yeshua HaMashiach, venga, ¿cierto? Entonces, sobre esta base se dan las 70 semanas y los 7 años, ¿cierto?,
de tribulación. Bien, no nos vamos a centrar dentro de esta enseñanza en este tema, eso va a ser motivo de otra enseñanza posterior, simplemente lo estamos utilizando como una escritura base para extraer de acá los 7 años de tribulación. ¿Okay? Entonces, la corriente pre-tribulacionista, ¿cierto?, es aquella que cree que tras la manifestación del antimechías o del anticristo o de la bestia y antes de la gran tribulación, ¿cierto?, mencionada en Segunda de Tesalonicenses, ocurrirá inmediatamente la venida de Yeshua, ¿cierto?, para reinar por 1000 años literales, ¿cierto? Y después de esto va a acontecer el juicio final, la reconstrucción, ¿cierto?, el nuevo cielo, la tierra nueva. Ahora, esta doctrina, ¿cierto?, de la pretribulación son los que claramente defienden la teoría del rapto secreto. Entonces, para ellos, esta segunda venida de Yeshua en realidad van a ser no 2 sino 3, ¿okay? Porque va a tener 2 fases. En una primera venida, ¿cierto?, en la que ocurrirá el supuesto, ¿cierto?, entre comillas, rapto secreto, muchas personas salvas desaparecerán de manera súbita, ¿cierto? Va a estar uno conduciendo y va a ser llevado súbitamente. Va a estar la señora planchando, ¿cierto?, y ahí se le va a quemar la casa porque va a desaparecer la señora, ¿cierto? Va a estar uno ahí en el molino y ahí el grano se lo van a comer los ratones porque va a quedar ahí tirado. Entonces, dice que el rapto secreto sería antes del inicio de la tribulación, ¿cierto? Y las personas raptadas irían al cielo por 7 años, ¿cierto? Y a pasar la gran tribulación que va a ocurrir en la tierra. Es decir, comienza la gran tribulación de los 7 años. Antes de esto aparece, ¿cierto?, el falso profeta, la bestia, ¿cierto? Y inmediatamente somos raptados secretamente y esperamos en el cielo durante 7 años, ¿cierto?, tocando el arpa y comiendo queso cheddar, ¿ya? Entonces, eso es lo que se postula. Y en la segunda venida, ¿cierto?, Yeshua volvería con los raptados, o sea, ahí sería la tercera venida, ¿cierto?, volvería para reinar sobre la tierra sobre los 1000 años. ¿Okay? Eso es en términos generales. Disculpen un poco la parodia, pero eso lo hago para que suene un poco más entretenido esta situación, ¿ya? Entonces, déjenme comentarle que desde que el apóstol, ¿cierto?, Juan, Yohanan, escribió el libro de Revelaciones, ¿cierto?, conocido también como el Apocalipsis, que eso menos data dentro del año 70 al 90, por ahí, no es muy preciso, pero se estima que es durante esa fecha, que es después de Cristo, hasta el año 1800, ¿cierto?, después de Cristo. Nadie jamás habló acerca de esta creencia del rapto secreto. Nunca. ¿Ok? Entonces eso significa que existieron 1800 años de cristianismo sin que nadie oyese hablar de un harpazo, de un rapto secreto, ¿cierto? De que insistimos que te lleven en contra de tu voluntad. Entonces, bueno, ¿y qué pasó durante esos 1800 años? ¿Qué pasó? ¿Cómo se originó esto? Bueno, esta doctrina no tiene más allá de 2 siglos, es decir, tiene casi 200 años. ¿Bien? O sea, no es una doctrina que viene de la iglesia primitiva, ¿cierto? Ni que se gestó durante toda la persecución que sufrieron los primeros próceres cristianos, ¿cierto? O los discípulos de Yeshua, sino que mucho después, estamos hablando ya casi encima del siglo XXI.
Entonces, ¿qué pasó? En el año 1832, ¿cierto? El famoso señor John Nelson Darby, en quien mencioné también en uno de mis videos anteriores, que era cruzando, ¿cierto?, el río de la confusión, quien se refería, ¿cierto?, al arrebatamiento como el misterio del rapto. O sea, este fue el señor que creó las teorías o las tesis de las dispensaciones. Después, en 1909, estas teorías de la dispensación fueron incorporadas a la famosa Biblia de referencia Scofield, de la cual predicadores mundiales se hicieron estrellas de Hollywood. Bien, entonces en el 1970, tras la publicación del libro, ¿cierto?, del señor Hal Lindsey, llamada La agonía del gran planeta Tierra, ¿cierto? Y eso gracias a la difusión de muchas películas que se hicieron basándose en este libro, ¿cierto?, que claramente tomaba todas las teorías, se ha convertido al día de hoy en una doctrina muy popular en el seno de muchas iglesias evangélicas. Hablamos de los metodistas, los pentecostales, los internacionales, cuadrangulares, asambleístas, o sea, prácticamente en toda la tendencia cristiana esto fue un boom. ¿Okay? Entonces veamos cómo se inició esto, quiénes fueron los genios y los inventores de esto, quiénes estaban detrás, ¿cierto?, de las manos que ustedes ven acá, que claramente no son las manos del Altísimo Yahweh, Elohim. Este señor que ustedes ven ahí en pantalla, recordete, ¿cierto?, es un religioso español llamado Francisco de Rivera, conocido también como el Padre de Rivera, doctor en teología, ¿cierto?, y jesuita. Entonces, si ustedes algo conocen de la historia de la Iglesia Católica y acerca de los jesuitas, ¿cierto?, sus fundamentos, sus raíces y lo que representan para la actual Iglesia, ¿cierto?, van a entender de qué se trata, quiénes eran los jesuitas y lo que hicieron los jesuitas. ¿Bien? Entonces, este señor, ¿cierto?, ejerció como profesor de la Sagrada Escritura en Salamanca, España, y fue uno de los directores y confesor personal de Santa Teresa de Jesús. Y él escribió diversos comentarios, ¿cierto?, a los libros proféticos de la Biblia, ¿cierto?, y claramente también acerca de la llamada Madre Teresa de Jesús. Bueno, él realizó una interpretación profética del libro de Revelación o Apocalipsis, ¿cierto?, en la que él mezclaba el milenarismo con historia y futurología, ¿cierto?, en la cual él decía o postulaba que el antimechía iba a reinar sobre los últimos 3 años y medio, en función de la escritura de Daniel, de nuestra era. Y así él colocó la cimiento, el fundamento del sistema de interpretación profética del que se conoce hoy en día como el rapto secreto. ¿Ya? Bueno, pero como siempre se dice, alguien que prepara la tierra y luego otro la siembra y el otro, ¿cierto?, la cosecha y el otro prepara la mermelada. Acá ocurre exactamente lo mismo. Acá este fue el primero de estos señores y acá vino el segundo. ¿Okay? Resulta que aquí hablábamos primero de un europeo español. Pues aquí estamos hablando de un latino, y un latino específicamente chileno, bien, llamado Manuel de Lacunza o Manuel Lacunza. Bueno, este señor también sacerdote, teólogo y también jesuita, católico. Entonces este señor también realizó interpretaciones, ¿cierto?, de las profecías de la católica y edificó sobre las enseñanzas de Rivera. ¿Sí? El señor preparó la tierra y él puso la semilla. Y pasó gran parte de su vida escribiendo un libro titulado El advenimiento del Mesías en gloria y majestad. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que ocurrió acá? Que él era sacerdote católico, pero
claramente como él estaba al servicio, ¿cierto?, de Hasatán, ¿qué es lo que hizo? Él escribió, ¿cierto?, bajo el seudónimo de Rabbi Ben Ezra, alegándose que él era un erudito judío, ¿cierto?, que él había aceptado, ¿cierto?, a Yeshua HaMashiach como el Salvador, ¿cierto?, y claramente que con astucia jesuita él llegó y conspiró de esta manera para llamar la atención, ¿cierto?, a su libro en círculos protestantes. Porque claramente que si él se decía que era católico, jesuita, obviamente le iban a hacer la cruz, ¿cierto?, como se dice popularmente. Pero este señor, ¿qué es lo que hizo? Se hizo pasar por un judío, poniéndose un seudónimo, cambiándose de nombre, y así, ¿cierto?, este libro se introdujo, ¿cierto?, en el pueblo protestante, o en el pueblo, ¿cierto?, cristiano protestante. Y claramente que él insertó la teoría, ¿cierto?, del rapto, y que claramente que el Mashiach no iba a venir una vez, sino 2 veces. ¿Ok? Entonces, ese libro, él lo elaboró en el año 1802 aproximadamente, y inmediatamente ese libro pasó a estar, ¿cierto?, en los estantes de Londres, Inglaterra. Bien, entonces usted puede investigar algo más acerca de él, porque él fue excomulgado de la iglesia, después de acá de Chile fue expatriado, fue a España, conoce parte de la historia, pero el tema a fondo acá es que este señor fue el cerebro de todo eso. ¿Y qué ocurrió posteriormente? Una tercera persona, ¿cierto?, un predicador llamado Edward Irwin, ¿cierto?, emergente, sobresaliente, ¿cierto?, de la Iglesia Católica Apostólica de Inglaterra, ¿cierto?, empezó a traer muchedumbres y masas, ¿cierto?, que juntaba a 10.000 personas como si nada, ¿cierto?, en Escocia. Y él tenía su iglesia en Londres, teniéndose que Escocia, ¿cierto?, uno de los reinos del Reino Unido. Este señor empezó, ¿cierto?, a descubrir el famoso libro de la Kunza, y el hombre se enamoró, se apasionó de este libro, y ¿qué es lo que hizo? Llevó el libro desde el español, lo llevó claramente al idioma inglés y empezó a hablar acerca del rapto secreto, ¿cierto?, a todos sus feligreses. Bien, entonces después, no obstante, de este señor viene el señor Nelson Darby, que lo habíamos mencionado ya, que él claramente toma estas enseñanzas, toma estas teorías, se enamora también, ¿cierto?, y él, no obstante, llega y elabora el sistema llamado dispensacionalismo, ¿ya? Entonces, en cuyas teorías dispensacionales, ¿cierto?, él elaboró las teorías de la dispensación, que aproximadamente son 7, y claramente que dentro de esas está su joya, ¿cierto?, su estrella, que es el susodicho rapto secreto. ¿Okay? Entonces él elaboró la teoría del tribulacionismo, él hizo la diferencia entre lo que es Israel, la iglesia actual, ¿cierto?, el nuevo pacto, el premileniarismo, la doctrina de la separación, o obviamente de la teoría del reemplazo, la diferencia entre la ley de Moisés y la gracia, el sermón de la montaña, que es ley solo para el milenio, que el apocalipsis futuro, y así un sinnúmero de cosas que también están mencionadas en una de las primeras enseñanzas que le denominamos usando el río de la confusión. Bien, entonces este señor se le denomina que es el padre de la dispensación. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que es el padre, ¿cierto?,
de la pretribulación. Es uno de los que sucedió todo esto. Entonces, no obstante, ¿cierto? Después se contagia, ¿cierto? Otro señor. Y este señor, ¿cierto? Se llamó Cyrus Ingerson Scottfield. Bueno, el señor Scottfield, conocido también como C.I. Scottfield, fue un ministro religioso y escritor cristiano estadounidense. Bueno, él que lo que hizo, cayó bajo la influencia de John Nelson Darby, que obviamente cayó bajo la influencia de la Kunza, y así progresivamente, y él también se impactó, se enamoró, y él que lo que hizo, también cierto, claramente que bajo la mano de el enemigo, cierto, él llega y establece y saca una Biblia llamada Biblia Scottfield, en la cual, cierto, él enseñaba del rapto secreto, y esto se distribuyó en el mismo corazón del evangelismo. Entonces, como dice acá esta exclamación, algunas almas ignorantes recibieron, cierto, como la misma palabra de Dios, las famosas notas incluidas en esta Biblia. Y como les decía, hubieron predicadores que se hicieron estrellas de Hollywood, ¿cierto? Predicando acerca de las notas y de las mentiras de Scottfield, ¿cierto? Y resultado de esto, la famosa Santa Biblia Scottfield, ¿ya? Que aquí mismo, como dice el reverendo C.I. Scottfield, la Santa Biblia, ¿ya? Se publicó solo unos pocos años antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, eso hablamos de 1918. ¿Ya? Y salió en ese momento, cuando ya había terminado, ¿cierto? Una vez que acabó la Primera Guerra Mundial, la gente ya estaba empezando una nueva era de paz y prosperidad, ¿cierto? Y empalmó luego, ¿cierto?, con la Segunda Guerra Mundial, donde claramente que después de eso se creó el nuevo Estado de Israel, que se había perdido, ¿ya? Y era algo de lo que él hablaba, ¿cierto?, dentro de sus notas. Por lo tanto, él se hizo como pasó a ser una eminencia que hablaba profecía, ¿cierto? Y se hizo muy popular. Entonces, claramente que todo el mundo quería comprar la Biblia Scottfield, ¿cierto? Entonces, esto llevó a la emisión de 2 millones de copias al final de la Segunda Guerra Mundial, lo cual es bastante. Y desde ahí, claramente, que se empezó a disparar por todo el mundo. O sea, hablamos de, ¿cierto?, Gran Bretaña, Escocia, Irlanda, estamos hablando de España, estamos hablando de Estados Unidos, Centroamérica, y de ahí Sudamérica, y es de lo que se ha predicado. Muchos predicadores, lamentablemente, como lo dije en uno de mis videos, no se va a juzgar a nadie acá, porque eso solamente lo hará Yahweh Elohim, bien intencionadamente o no. Llenaron la cabeza de todos los feligreses de basura, y eso es lo que hay hasta el día de hoy. Bien, entonces, si usted busca en la Biblia, ya sea en el antiguo llamado Testamento, que es el Tanaj, o en el nuevo, que es el Brit Hadashah, no va a encontrar ninguna escritura que haga referencia a un harpazo. No hay ninguna escritura que haga referencia a eso. Todos son interpretaciones de lo que yo creo, que yo me imagino, es que yo pienso. No hay nada en las escrituras. ¿Okay? Es teoría humana, teoría de hombre. Entonces, usted podrá decir, bueno, ¿y cómo esto fue aceptado? Bueno, yo también en uno de mis primeros videos mencionaba el gran problema de la iglesia o de los creyentes.
Y acá vamos a hacer un pequeño resumen, nomás de 6 pasos. La primera es la aceptación ingenua del convertido. El nuevo convertido va a una iglesia humildemente a buscar, a salir, ¿cierto?, de su inmundicia, a salir de los problemas, de los vicios o de sus cosas, y va con humildad a un lugar entendiendo que ahí, ¿cierto?, tiene esperanza. Y le llenan la cabeza de mentiras. Y posteriormente, claramente que empieza el tema de la ignorancia teológica, porque claramente que la Biblia no puede ser leída por una persona, tiene que ser un ilustre predicador o un doctor, tiene que leer la Biblia porque nadie más puede leerla ni estudiarla, ¿cierto? Entonces ahí se genera la ignorancia teológica. Posteriormente tenemos la influencia popular. No, es que este predicador, wow, tiene una unción, uff, resucita hasta los muertos, ¿cierto? Entonces todo el mundo va a escuchar a esa estrella de cine, ¿cierto? Y que le mete puras mentiras, obviamente, en la cabeza de la gente. Y posteriormente tenemos en que más encima el cristiano en sí es tan flojo que no le gusta asumir ningún desafío, se conforma, ¿cierto?, con la mediocre, ¿cierto?, alimento de palabra que le da, ¿cierto?, el que se para en el estrado y no busca ni hace más. Y por lo tanto, posteriormente, ¿qué es lo que tenemos? El temor al cambio de paradigma, aceptar otra creencia. Es como, no, yo me quedo con esto, porque mi pastorcito fue el que me dijo eso. No, él es iluminado, ¿cierto? Y claramente, lo más terrible de todo es que a las personas les cuesta aceptar que están metidas en un error, que están equivocados y no quieren cambiar su forma porque están seteados. Así tienen su microchip seteado en la cabeza, de mentira. Pero no quieren aceptar que están en un error. Y botar todo eso a la basura. Pero es una mentira. Y ese es el problema. La gente no sale de la mentira, perece por falta de conocimiento, porque es flojo, porque no quiere buscar la verdad. Entonces, los argumentos que tienen los creyentes cristianos, si se le pregunta en el rapto secreto, dice, es que seremos arrebatados en el día menos pensado. Es que Cristo va a venir como ladrón por la noche. Que dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y que dos estarán en un molino y uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cierto? Es que nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre que está en el cielo. La palabra dice, ¿cierto? Y que el Señor nos llevará antes de que venga el anticristo, que Él nos librará de la marca, y que Él, la palabra dice que librará a sus hijos de la tribulación, que nadie va a sufrir, ¿cierto? Que Él cargó con nuestras culpas, y todo eso, pero son frases a medio terminar, porque si realmente uno le pregunta, bueno, ¿y dónde está escrito eso? La verdad que casi nadie te va a responder, porque esto es lo que se transmite de manera oral, malamente, ¿cierto? Es algo que se repite en cadena. Yo creo que cualquier cristiano, todo esto que está aquí escrito se lo sabe de memoria. Pero le preguntas, ¿y dónde está escrito eso? No tiene idea. Muy pocos. Entonces, a la luz de la escritura, acá en Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, solo mi Padre, ¿cierto? Y esto claramente, la gran mayoría de los cristianos se lo saben de memoria, pero no tienen idea que está en Mateo, ¿cierto? Mateo 24. Y claramente que el resto de lo que está escrito se ve así bien borroso, ¿cierto? Como que no se alcanza a leer, ¿cierto? Por eso no aparece en la Biblia de nadie. Entonces, pero la escritura es bien clara. Luego dice que va a ser como a los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando un casamiento, hasta el día que no entró en el arca, y no entendió sino hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, y así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, pero sin embargo esto se malinterpreta, ¿cierto? De que entonces decir, como dice que todos están haciendo su vida normal y de repente uno va a ir manejando y va a desaparecer. El que va manejando el metro
se va a desaparecer y van a morir miles de personas y se van a estrellar los aviones porque el piloto también se lo van a llevar. Ese es el pensamiento. Pero la Biblia no dice eso. Luego tenemos el otro ejemplo. Primera de Tesalonicenses 5:1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba así. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón por la noche. Dice, no, el Señor va a venir como ladrón por la noche. Entonces, me va a llevar en cualquier momento. Pero claramente que igual, como el resto de la escritura en su Biblia está borrosa, ¿cierto? No leen el resto. Y el resto, ¿qué es lo que dice? Más nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Entonces, ¿y a quién podría sorprender esto como ladrón entonces? Al que no es creyente, al religioso, ¿cierto? Porque vosotros sois hijos de la luz. ¿Entiendes? Le está hablando acá a un verdadero creyente, transformado, que sigue la palabra correctamente, que sigue la Torá, que es hijo de la luz, que sigue los moadín, que sigue los mandamientos como corresponde. Esos son los hijos de luz. Y luego uno será tomado y el otro será dejado. En Mateo 24, ¿cierto? Parándose en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces ahí también no, que así el Señor va a venir y va a dejar a uno y va a dejar al otro y va a tomar a uno y va a tomar al otro. Y eso, sin ninguna base. Pero también, ¿cierto? La Escritura dice posteriormente, velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, eso significa que no hay algo secreto, ¿cierto? Que es algo que sí se puede saber. Bien. Entonces, si nosotros tomamos la parábola del trigo y la cizaña, y aquellos, ¿cierto?, que les gusta mucho hablar del rapto secreto, ¿cierto? Esto es lo más parecido que existe con eso. ¿Verdad? Y dice, Mateo 13:30, dejen, Yeshua diciendo, ¿cierto?, la parábola del trigo y la cizaña, dejen que crezca juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré, ¿cierto?, a los malaj a que recojan la cosecha, pero que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla y después guarden el trigo en mi granero. Entonces, tal como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá en el fin del mundo, en el fin de los tiempos. El Ben Adam, que es el Hijo de Hombre, Yeshua, enviará a sus malajim, a sus ángeles, ¿cierto?, a recoger y a desechar de su reino todas las cosas que ofenden, todos los apóstatas. ¿Qué es lo que son los apóstatas? Aquellos que dicen, no, la Torá no existe, la Torá no es, fue abolida, damos la gracia. No, yo sigo todas las fiestas paganas, la fiesta de Yahweh no me interesa. Y todos aquellos que rechazan la Torá. Bueno, ellos van a ser echados en el horno ardiente, donde la gente se lamentará y rechinará sus dientes, y los justos van a brillar como el sol. Entonces los que tengan oídos, que oigan. Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a ser tomados? ¿Quiénes van a ser aquellos que van a ser en teoría arrebatados? O sea, la mala hierba que va a ir al fuego. No sé si a usted, pero a mí no me gustaría estar en esa posición. A mí no me gustaría ser raptado. No me gustaría, ¿verdad? Entonces, ¿hablamos de un rapto secreto? ¿Realmente hablamos de un rapto secreto? A la luz de la Escritura, tenemos acá en Mateo 24:27, dice que cuando venga el Ben Adán, cuando venga Yeshua, será como un relámpago que se va a ver destellar desde el este, ¿cierto? Va a cubrir el firmamento hasta el horizonte del oeste. O sea, ¿qué tiene algo de secreto eso?
Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Si eso es secreto, no sé, todo el mundo tendría que estar ciego, no tendría que haber nadie más en la tierra excepto los iluminados cristianos de la iglesia, ¿cierto? Del nuevo pacto. Y enviará a sus ángeles con trompeta y gran voz, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Entonces aquí dice, con trompeta y gran voz. O sea, eso no suena a algo secreto ni privado. Y en Apocalipsis 1.7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los del linaje de la tierra se lamentarán sobre él. Entonces, si usted aún todavía decía, no, que la verdad que yo creo en Darwin, yo creo en Scofield, la Biblia Scofield para mí es la panacea iluminada e inspirada por el Altísimo. Bueno, aquí tiene ciertos versículos bíblicos que le dicen todo lo contrario. Y por último, para testimonio, ¿cierto? Apocalipsis 9.1.4. El quinto malaj, el quinto ángel, sonó su chofar, sonó la trompeta, y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo que conduce al abismo, ¿cierto? La llave donde está el Abadón. Y abrió el pozo del abismo y subió humo, y como humo de un enorme horno. El sol fue oscurecido, el cielo también, por el humo del pozo. Entonces del humo de la tierra salieron langostas, salieron demonios, ¿cierto? Demonios deformes. Y le fue dado poder como el poder de los escorpiones que tienen en la tierra, y fueron instruidos no dañar a la hierba de la tierra, ni ninguna planta verde, ni a ningún árbol, no dañar a la naturaleza, sino solamente a quienes, a la gente que no tenía el sello de Yahweh en sus frentes. Entonces, si los iluminados fueron arrebatados, entonces, ¿cómo es que estas bestias van a atacar a aquellos que no tenían el sello de Yahweh en su frente? Porque a eso se refiere a los salvos, y no a los religiosos específicamente, sino a los que siguen la Torá, a los que siguen, ¿cierto?, los Moabim, a los que siguen la verdad de Yahweh, no a los religiosos. Entonces, en síntesis, ese famoso rapto es una invención, es una falacia, ¿cierto? Es un cuento. El orden de los eventos es claro y específico a la luz de la Escritura. En 1 Tesalonicenses, aquellos que estén vivos y permanezcan hasta la venida del Señor no precederán a aquellos que están muertos. O sea, es decir, primero, ¿cierto?, van a ser resucitados los muertos, después los vivos. Los muertos van a resucitar primero, después los vivos, ¿cierto?, junto con los muertos que fueron resucitados primero, ¿cierto?, van a ser llevados a las nubes para encontrarse con el Señor Yeshua HaMashiach en el aire, encontrarse. Eso, ¿cierto?, en griego se llama paruchia. Es un encuentro, no es un arpazo, es una paruchia. Es un encuentro. ¿Ok? Entonces, el llamado arrebatamiento ocurrirá durante el reencuentro, y los que están vivos, ¿cierto?, y permanecen hasta la venida de Yeshua HaMashiach, claramente que van a ser llevados, ¿cierto?, y reunidos, ¿cierto?, con los muertos y en las nubes para recibir a Yeshua HaMashiach en el aire. Recibir. ¿Dónde? En el aire. No, ¿cierto?, en el tercer ni en el quinto cielo. No se dice que va a pasar 7 años tocando el arpa y comiendo queso cheddar. Entonces, y la reunión, ¿cierto?, con el
el Señor será permanente. Y así, ¿cierto?, vendrá la eternidad. Entonces, bajo la luz de las Escrituras, eh, claramente que la teoría del rapto secreto es una mentira. Teoría de hombre, ¿cierto?, manipulada por Hasatán, ¿cierto?, utilizando la pluma astuta de los jesuitas. Entonces, lo único que le puedo aconsejar finalmente es que examine todo, que realmente lo examina, ponga a prueba, lo he dicho en todos mis videos, les digo, pero no me voy a cansar de decir lo mismo. Ponga a prueba todo lo que escuche. No porque una persona se pare al frente suyo en un púlpito va a ser el dueño de la verdad. Hay muchas personas que son muy ignorantes y hablan de su ignorancia. O sea, son tuertos guiando a ciegos a veces. Y otras veces son ciegos guiando a otros más ciegos. No ponga a prueba todo, júzguelo, retenga lo bueno, busque, indague, ¿cierto? Ore, estudie, porque ese es el camino. Obviamente manténgase en santidad, aléjese del mal, de la perversión, porque es la única forma de conseguir revelación y poder estar en comunión. Entonces, tradicionalmente igual, hacer el llamado. Usted si ha permanecido hasta este momento es porque realmente es de su interés y claramente usted lo más probable es que siga perseverando, tomando la pastilla verde, ¿cierto? Y salir de todas las mentiras, sacarse el velo del manto de las tinieblas, de la confusión, de la doctrina de hombre y hacerse libre. Y si no, claramente puede optar por quedarse como está hasta hoy en día, creyendo fábulas, ¿cierto?, que a lo mejor le hacen más feliz y no quiere gastarse el tiempo, ¿cierto?, de estudiar y de aprender. Bien, así que le agradezco una vez más, gracias al Altísimo por poder enseñar acerca de su palabra, y bueno, le deseo las bendiciones, ¿cierto?, del Altísimo para su vida, y que siga perseverando en la palabra y no se dé por vencido, a pesar de las aflicciones, de los tiempos de angustia y de las cosas adversas. Que Yahweh el Altísimo le bendiga. Será hasta la próxima.